eh, donde formulé una pregunta yo acerca de qué es lo que se entendía por la frase vanidad de vanidades. Antito Pastrán, abrazo grande, sierva del Señor, un abrazo grandísimo para vos. Amén, amado Ezequiel, abrazo grande, hermano. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 1, Eclesiastés capítulo 1, verso 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a tocar un poquito este tema acerca de la vanidad. A veces, primeramente tenemos que saber qué es lo que es vanidad. Vanidad es cuando dejamos fluir el ego, el orgullo, cuando dejamos fluir el yo interior y el yo superficial para gobernar nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, nosotros consideramos más importante lo externo que lo interno. Vanidad es cuando nosotros tenemos las escalas de valores media torcida, media descuidada. Una de las facultades principales para que el hombre sea un hombre de humildad es tener conciencia exacta y perfecta de su escala de valores. La escala de valores conforme Dios comienza diciendo que primero es Dios, y ahí comienzan los valores. Dice: amarás al Señor tu Dios. Primer valor, amar a Dios. Luego te da las pautas con qué tenés que amarlo: con todo tu corazón. A veces, amado hermano, nosotros cometemos el error de creer que corazón y alma es lo mismo. No es lo mismo. Por eso dice con toda tu alma. Y luego dice con toda tu mente. Y termina diciendo y con todas tus fuerzas. Entonces tenemos una escala de valores que tiene ítem que nosotros debemos saber que la connotación que lleva a esta escala de valor primario tiene sus porqué. Porque dentro de esa escala de valores, cuando dice amarás al Señor tu Dios, punto. Ese es el primer valor, amarlo. Pero luego te da en la connotación las formas de amarlo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando dice con todas tus fuerzas, está hablando de la carne, está hablando de la humanidad, del físico, de la carne, de lo carnal. Con eso también tenés que amar a Dios. Y ahí es donde yo quiero llegar a ese punto, la escala de valores. Porque cuando no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, o sea, con lo carnal, es porque estamos inmersos en la vanidad del hombre. Porque la vanidad del hombre es justamente lo carnal. Escuche esto. Apóstol Ricardo Gallardo, amigo mío, querido, te bendigo, abrazo grande. Escúcheme. La escala de valores delante de Dios es fundamental. Cuando usted conoce el Evangelio, usted su primera lucha fuerte es con el espíritu del hombre. Porque tiene que lograr que el espíritu del hombre vuelva a su raíz, que es Dios. Dios es el Señor de los espíritus. Es el Rey de los espíritus, es Dios de los espíritus, creador de los espíritus. Entonces, la primera lucha cuando usted conoce el Evangelio es lo espiritual. Nosotros creemos que es al revés, que nos vamos convirtiendo, pero Dios convierte al hombre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso que cuando no entendemos lo que Dios hace, Jairo López, te bendigo, hijo, abrazo grande. Cuando no entendemos lo que Dios hace, no podemos entender la escala de valores que Dios tiene para que podamos nosotros entender la palabra que decía el predicador, es decir, Salomón, en el libro de Eclesiastés,
vanidad de vanidades. Entonces, amado hermano, la primera escala de valor, como dijimos, es amar a Dios. Ese es el primero, es la cumbre, el amor a Dios. Pero luego Dios nos da connotación, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Yo quiero tocar el tema de con todas tus fuerzas, que es la parte que nos compete en esta hora a través de la palabra que voy a predicar, que tiene que ver con la vanidad del hombre. ¿Por qué hoy tenemos gente que le gusta tanto el fisiculturismo? ¿Por qué la mujer vive continuamente arreglándose y haciendo dietas y todo? ¿Por qué razón? Por la vanidad del hombre. La vanidad física. La vanidad de ser hermoso o ser feo. La vanidad de lo que el hombre se afana. De las cosas naturales, las cosas sencillas, las cosas que perecen. Entonces, cuando habla vanidad de vanidades, estamos viendo que vanidad es lo que estoy hablando ahora. Ahora, dice vanidad de vanidades, o sea, que estamos hablando de que hay una vanidad mayor que aún que la vanidad del hombre. Y ahí vamos a llegar. Yo quiero hablarte hoy una revelación del Espíritu. Yo quiero hablarte hoy una rema del Espíritu. Entonces, entendemos que el hombre en sí mismo es, yo siempre digo, el orgullo, el ego siempre estará en tu corazón. Depende de ti que salga o que no salga, pero está ahí, está agazapado, esperando a que tú te debilites en la fe y en el espíritu para caerte y tomar dominio de tu vida. Pero la vanidad es la afloración de estos dos, de estas dos emociones fuertes del alma, porque el orgullo y el ego son parte del alma, pero la vanidad no. La vanidad es la afluencia de estos dos sentires que fluyen a través de la carne. Vanidad, por ejemplo, como decíamos, es cuando yo hago prioritarios cosas que perecen, cosas disfuncionales, cosas que no tienen un valor ético ni un valor moral y tampoco tienen un valor espiritual. Entonces, cuando yo me afano en esas cosas, es cuando la vanidad ha ganado mi corazón. Si usted lee el libro de Eclesiastés, se va a encontrar con un mensaje muy sabio, y acá vamos entrando en uno de los principales objetos de vanidad: la revelación, el conocimiento, el estudio, la teología. ¡Yujú! Yo estoy hablando bíblicamente, no estoy hablando del mundo, yo hablo de la iglesia. Eso produce que el orgullo, el ego comience a trabajar en el raciocinio de la persona y comience a manifestar la vanidad. Por eso hoy tenemos personas, por ejemplo, que no oyen a nadie, no oyen a otro predicador. Porque esas personas que no oyen a otro predicador se creen que lo que ellos saben ya es suficiente. No se dan cuenta que están siendo objeto de vanidad, porque ha fluido el orgullo y el ego en sus corazones. Entonces hoy tenemos gente, por ejemplo, que esta pandemia los ha hecho aterrizar en el suelo. Silvia Cancina, abrazo grande, hermana, Dios te bendiga. Los ha hecho posicionarse en el suelo, en el lugar que le corresponde. Y ojo, la pandemia esta ha logrado hacer que esos que se creían, wow, los ultra megas apóstoles, profetas, evangelistas, tremendos carteles, han tenido que aterrizar y darse cuenta que lo único que tenían era vanidad. Lo único que había de real en ellos era la vanidad. Yo ayer hablaba, me impactó, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Me impacta, ese hombre de Dios me impacta. Usted imagínese al profeta Ezequiel, de quien creemos que es el autor del libro que lleva su nombre. Imagínese el cuadro de este hombre.
A los 25 años él comenzó a profetizar en Israel. Él era sacerdote, hijo de sacerdote. Él se estaba preparando para servir en el templo como sacerdote. En ese interín es llevado cautivo a Babilonia. Yo no sé si usted tiene idea de lo que significa ir cautivo. En aquel tiempo el ir cautivo conllevaba la idea y la acción de que primero los hacían viajar y caminar desnudos todo el trayecto de su peregrinar. Los ultrajaban, los golpeaban, los mataban. En esa condición fue llevado el profeta Ezequiel desde Jerusalén hacia la Babilonia. Sandra Moyano, abrazo grande, amiga querida. Dios te rebendiga un montonazo. Escuche esto. Imagínese el cuadro de este varón. Imagínese su estado. Pero ¿cómo, Señor? Yo te creo. Soy tu siervo, estaba preparándome para servirte en el templo y ahora me llevan cautivo. Cuando comienza el libro de Ezequiel, que dice que él tuvo las visiones del reino, las visiones de Dios, ella tenía más o menos 30 años en ese momento. O sea que hacía 5 años que vivía un tormento, un calvario. Encima rodeado, estaba en el río Quebar, sentado allí, cansado. Yo me imagino un cansancio tremendo por estar sentado allí. La descripción más o menos digamos, te visualiza hacia ese cuadro. Y estando en esa condición, rodeado de gente que no amaba a Dios. Los israelitas habían abandonado a Dios, que vivían blasfemando, injuriando, hablando mal. Como en este tiempo habría gente alrededor tuyo hablando blasfemas en contra de Dios, injuriando a Dios, fumando, drogándose, alcoholizados. Todos alrededor. Ese era el cuadro en el que se encontraba. Ese era el cuadro en el que estaba el profeta. Estaba, hermano, desmoralizado. Estaba sin deseos de vivir. Ya no quería vivir más. Ya está. Ya no sirvo más. Era mi momento, mi oportunidad de servir en el templo. Yo iba a ser un sacerdote de Dios en el templo y me llevan cautivo, desnudo, golpeándome, con hambre, con sed. Ahora me encuentro junto al río Quebar, estoy destruido, desmoralizado, estoy mal. Rodeado de gente que vive hablando cosas perversas de Dios. Bendigo a Willy y Ale, abrazo grande. Que hagan cosas perversas de Dios. Y de pronto estando en ese lugar, Susana Olmos, te bendigo. Estando en esa condición, en ese lugar así, de repente se abren las visiones de Dios. Hola. Esto es para lo que dice, no, hermano, para que Dios te dé visiones, para que Dios hable contigo, tenés que estar bien. ¿Y vos crees que Ezequiel estaba bien? Estaba destruido, mi hermano. Lo que menos estaba pensando en Dios. Era lo que menos pensaba, hermano. Estaba hecho pedazos. Pero en esa condición vino Dios y le dijo, yo soy Dios en mi soberanía y yo me presento y le hablo a quien yo quiero, no por su condición, sino porque yo lo digo. ¿Sí me entiende usted? Hay gente que dice, no, hermano, hay que ayunar, hay que orar, hay que hacer esto. Sí, pero hacelo por la razón correcta. Hacelo por la razón correcta. Hay gente que hace cosas para Dios, pero las hace mal porque no sabe por qué las está haciendo. Piensa que es una obligación. Dios no necesita que tú hagas nada para que te escoja para servirlo. De los pecadores yo soy el peor de todos. De los desobedientes soy el peor de todos. Pero a Dios le plació revelarme su palabra. A Dios le plació usarme en profecía. A Dios le plació usarme en milagros, en señales. Pero a Dios le plació. Es Dios el que lo decidió. Entonces la religión dice que vos tenés que estar consagrado para Dios. Esta mañana me decía el Señor,
Porque me pasó algo poderoso, hermano. Me desayuné esta mañana, me enteré que allí en mi ciudad, en General Pico, en La Pampa, murió un amigo mío, muy amigo mío, de mi edad. Jugamos, 27 años nos conocimos. Jugamos al fútbol juntos, éramos compañeros. No sé cuál fue la razón de su muerte, pero fue algo que me golpeó muy fuerte, muy duro, porque nosotros tenemos que saber que somos carne, hermano. En segundo lugar, él no conocía el Evangelio, al menos que yo sepa. Entonces eso fue muy duro para mí, fue un golpe durísimo. Y ahí se me vino otra vez la palabra vanidad, lo que es la vanidad del hombre, lo que es el afanarse en cosas materiales, lo que es afanarse en cosas que perecen, como dice la Biblia, y no en las cosas importantes de Dios, no en lo que verdaderamente vale. No, yo quiero tener mi negocio, yo quiero tener mi plata, yo quiero tener mi dinero, quiero tener esto. Todo vanidad, porque cuando tú te mueras no te llevas nada. Y si tú no sembraste la verdadera riqueza del conocimiento, dándole a tus hijos la verdadera razón de la vida, enseñándole la verdad, tus hijos en un soplar van a disipar todo lo que te llevó años construir y tú te moriste sin disfrutarlo. ¿Por qué? Por la vanidad del hombre. Entonces, encontramos a un profeta que fue llamado por Dios en su peor condición. Eso habla de que a Dios no le mueve tu condición. Por eso dice que le amemos con todas nuestras fuerzas. Nuestra fuerza habla de nuestra carne. Como decía al principio, cuando tú conoces a Dios, la primera lucha es con el Espíritu. Una vez que el Espíritu reconoce a su Creador, aleluya, comienza la lucha con el alma, los sentimientos, las emociones, comienza esa lucha de conversión. Dice la palabra de Dios, escuche esto, porque esto es revelación del Espíritu. La palabra de Dios dice, aleluya, que la ley de Jehová es perfecta, la ley es perfecta. Por eso hay gente ignorante que habla de la Biblia y no la conoce. La ley es perfecta. ¿Cómo Dios va a abrogar lo que es perfecto? ¿Cómo Dios va a quitar lo que es perfecto si es lo que convierte el alma? Y Dios quiere que tu alma se convierta. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Entonces, ¿cómo yo hago para convertir la ley? El alma a través de la ley. ¿Qué es esto? Los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, amarás al Señor tuyo. Los mandamientos es lo primero que trae conversión al alma. Los estatutos, los decretos, los principios bíblicos, es lo que hace que el alma se convierta. Pero el último paso para entrar y caminar bajo la unción y el poder de la resurrección se llama crucificar la carne. Cristo hizo y nos mostró que el último paso para que nosotros podamos caminar bajo la voluntad de Dios es crucificar la carne. Pero antes de crucificarla, primero fue tratada el alma y antes de eso el espíritu. Por eso por eso cuando nosotros decimos, si alguno está en Cristo, como dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya pensamos que porque vamos a la iglesia, ya somos nueva criatura. No, mi hermano. No, Señor. Porque hay un proceso, el espíritu, el alma y el cuerpo, para llegar a estar en Cristo. ¡Aleluya! Porque estar en Cristo significa caminar en resurrección. Porque si con Él fuiste muerto, pues cree que con Él resucitaste. Pero ese creer no es solamente que yo creo, no. Es un tiempo de vida y es un tiempo de proceso. Es un tiempo de manifestación de Dios en tu vida. Porque si no, ¿por qué alguien va a la iglesia, está un año y se va? Al año vuelve otra vez y va y viene. ¿Por qué, hermano? Si está en Cristo, ¿cómo es el tema? Si está en Cristo, no puede estar en Cristo un día, al otro día no estoy, al tercer día estoy, al cuarto día no estoy, al quinto día. Hermano, esto no es así. Esto no es un juego. Esto es una realidad, una verdad. Estar en Cristo significa permanecer en Él. Y cuando tú permaneces en Él es porque has crucificado tu carne. Alábelo porque Él vive. Dele gloria al Señor que está ahí. No importa dónde esté, en el momento que esté. ¿Sabe qué, amado? Yo he visto hoy, y yo le decía hoy,
¿Cuánta falta de conocimiento tenemos en la iglesia? Como decía Eclesiastés, que lo leí al principio, lo vuelvo a leer otra vez. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Yo quiero que usted entienda esto, por favor. Por favor, quiero que lo entienda. Mire lo que dice al comienzo. Lo que dice, por eso me encanta, hermano, cuando nosotros podemos interpretar la palabra desde la rema, desde el Espíritu Santo. Escuche esto. Bendiciones, Laura Correa, un abrazo. Escuche esto. Dice, palabras del predicador, hijo de David, título. Rey de Jerusalén, título. Y luego él dice, vanidad de vanidades. ¿Qué es lo que es vanidad? Los títulos. Hola. No, pero yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Vanidad de vanidades. Recíbalo. Vanidad de vanidades. Recíbalo. No, yo soy el profeta. Yo soy el pastor, hermano. Yo soy el... ¿Cómo? Yo soy el apóstol. ¿Qué pasa? Vanidad de vanidades. ¿Sabe qué, hermano? Cuando comenzó la pandemia, no, tranquilo, hermano, somos hijos de Dios. De los que dijeron somos hijos de Dios, hoy tenemos muchos que están muertos ya. Muchos pastores, siervos de Dios, muertos. Hermanos en Cristo, muertos. Pero cuando comenzó todo, somos hijos de Dios. Pero ¿quién le pone a Dios el título para decir Dios hará esto o aquello? ¿Quién eres tú y quién soy yo para saber lo que Dios hará? A menos que te lo revele. No, pero la Biblia dice muchas cosas, mi hermano. Tiene más de 3000 promesas, de las cuales yo estoy seguro que en tu vida no se cumplieron ni 2. Hay más de 3000 promesas en la Biblia que seguro que en tu vida no se cumplieron ni 2, hermano. Entonces no me digas, no, porque la Biblia dice muchas cosas. Pero el problema es lo que te dijo Dios a ti. No lo que dice la Biblia, lo que Dios te habló a ti. ¿Qué promesa Dios te hizo a ti? Porque las promesas que Dios te hizo a ti se van a cumplir. Vanidad de vanidades. No, hermano, la Biblia dice, eso es vanidad. Eso es vanidad. La Biblia fue escrita para que conociéramos que existe un Dios creador de todas las cosas, que todo lo llena y que todo lo es. La Biblia fue escrita para que sepas que hay un Salvador que vino a la tierra, caminó como hombre, se fue crucificado, muerto, resucitó y está a la diestra del Padre. La Biblia fue escrita para que entiendas que hay un Espíritu Santo que es la comunión perfecta que te lleva a la presencia en el nombre de Jesús, para que puedas hablar con el Dios de la tierra y el Dios del universo. Para eso fue escrita la Biblia. Pero depende de ti edificar sobre el fundamento de la palabra que es escrita. Depende de ti el edificar a través de una comunión, de una intimidad con Dios. Tú tienes que conocer a Dios, tú tienes que conocerlo. Depende de ti, mi hermano. No porque la Biblia dice, sí, la Biblia dice muchas cosas, hermano. La Biblia dice que yo soy Jehová tu sanador y sin embargo, ¿cuántos cristianos se han muerto de cáncer? Jóvenes. ¿Cuántos cristianos han muerto jóvenes, hermano? Y no dice la Biblia, yo soy Jehová tu sanador. No dice la Biblia que por su llaga fuimos curados. ¿Y entonces cómo es el tema? Ese hermano, mi amado hermano, esto es la ignorancia de la iglesia. La vanidad de la iglesia. Porque no conoce al Dios que predica. Porque predica de un Dios inerte que está en una Biblia, pero no el que escribió la Biblia. Aura Marina Muscanat, abrazo grande. ¿Me entiende o no? Tenemos que entender lo que la palabra vanidad de vanidades está diciendo. Comienza diciendo el escritor de Eclesiastés. Títulos. Pero luego, en el capítulo 12, en el verso 8, cuando termina Eclesiastés, dice el verso 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Luego dice, y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¡Wow!
Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como un aguijón. Como clavos hincados son las palabras del maestro de la congregación, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, escuche esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y muchos estudios, es fatiga de la carne. Al fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, Mirta Rosario, abrazo grande, hermana. Entonces, mi hermano, nos afanamos por tantas cosas subflutuantes, cosas que perecen, cosas que no tienen sentido. Y por la verdad, no nos hacemos. Mi esposa me estaba hablando hoy acerca de un salmo que ella estuvo leyendo y que a ella le tocó mucho cómo David ordenaba a su alma alabar a Dios. Ordenaba a su alma bendecir a Dios. Y cómo nosotros, si quisiéramos, pudiéramos hacerlo. Pero David habló bajo el precepto de ley, porque él estaba bajo la ley. Era un judío que estaba bajo la ley. Pero Cristo cumplió con toda esa ley. Y cuando yo estoy en Cristo, en el nombre de Jesús, mi alma se sujetará. En el nombre de Jesús, mi carne se sujetará. En el nombre de Jesús, mi espíritu se sujetará. Y yo seré un hombre que caminaré bajo los preceptos de Dios por la gracia. Cuando la Biblia dice, vístete de santidad, esa santidad tiene un nombre, se llama gracia. Lo que te está diciendo es, vístete de Cristo. Porque Dios te ve a través de Cristo el santo, el justo, el que está en gloria, aleluya. El que te presenta delante de Dios justificado, aleluya, santificado, glorificado delante del Dios de la tierra. Se llama Jesucristo. Vístete de santidad, es vístete de la gracia de Jesucristo. Pero a menos que conozcas esa gracia, a menos que sepas para qué es esa gracia, no te vas a poder vestir de ella. La santidad no es la que nosotros pensamos mirando a Dios. Nunca la vamos a alcanzar. Dios es inalcanzable, hermano. Solamente en el nombre de Jesús podemos acercarnos en oración a Él. Pero Dios es todo. Pero podemos vestirnos de gracia. ¿Y cómo hago esto? Creyendo en tu corazón firmemente, por la fe, que Jesucristo, siendo la palabra viva de Dios, se hizo carne, vino, habitó entre nosotros, fue muerto, crucificado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí Él aboga por cada uno de nosotros. Que Jesucristo, aleluya, es autosuficiente para tu sanidad, para tu liberación, para tu prosperidad, para tu bienestar. Que Jesucristo es el todo de todo. Esa es la fe que hace que tus vestiduras sean santas, que tus vestiduras sean puras, que la gracia del Omnipotente esté sobre tu vida. Yo le voy a simplificar la palabra gracia y la palabra misericordia. La palabra misericordia la podemos interpretar que es: no te doy el castigo que te mereces.
Es lo más grande que existe en la creación, la misericordia de Dios. Pero Dios es tan grande, hermano, porque yo quiero aclarar que Dios es más grande que su misericordia. Dios es tan grande, hermano, que se superó a sí mismo. Oh, Santo Espíritu de Dios. Se superó a sí mismo. E hizo la gracia, porque la gracia supera la misericordia. Te doy lo que no te mereces. Ese es el Dios que te ve. Es el Dios que te ha mirado y que te da cosas no por lo que tú haces, sino por su gracia. Porque su misericordia te posesionó. Escucha esto. Te posesionó para ser salvo. Pero su gracia te hizo apto para la salvación. Vuelvo y reitero. Su ley te posesionó para salvación, para que puedas ser salvo. Pero su gracia te vistió de vestidura santa para que lo logres. Por la ley no pudiste alcanzarlo, por la gracia te fue entregado. Por la ley tenías que estirar tus manos para tomarlo. Por la gracia vino hacia ti y se puso sobre ti. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen, el reino se ha acercado a los hombres. Antes de eso, el hombre trataba de buscar el reino, de entrar al reino. Cuando vino Jesús, el reino se acercó. Cuando Cristo murió y resucitó, el reino se empoderó en nosotros a través de Jesucristo. Ese reino se llama Espíritu Santo. Toda la majestad de Dios, la majestad de Cristo, concluida por el sacrificio de nuestro Señor, que tiene todo poder y autoridad. Dice en el libro de Colosenses: en Él habita toda la majestad de la deidad, todo. Y nosotros, estamos completos en Él. Amado, es el tiempo de entender y despojarnos de vanidad. La vanidad es el reflejo del orgullo y el ego que está dentro nuestro. Es el tiempo de dejar de preocuparnos por cosas vanas y comenzar a buscar las cosas verdaderas de Dios. Dios, escuche, la Biblia dice que dar es mejor que recibir, porque Dios lo único que ha hecho es dar, es dar. Por eso cuando tú das algo sin que Él te lo pida, y lo das porque tú quieres honrarlo con una ofrenda, con un sacrificio, llámese oración, servicio, diezmo, ofrenda, usted llámele como usted quiera, usted póngale el nombre que quiera, pero cuando tú lo das para honra, ¡wow!, tú tocas el corazón de Dios y Él honra a los que le honran. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús en esta mañana. Que Dios lo bendiga, que le sea de mucha bendición y que pueda entender que Dios no ve tu sacrificio, Dios ve tu corazón. Pero recuerda, el primer mandamiento es lo que marca la pauta de las escalas que tú tienes que tener prioritarias en tu vida. Amarás al Señor tu Dios. Primero, amor. Pero ese amor lleva a que tú tienes que amarlo con tu alma, con tu corazón, con tu mente y con tus fuerzas. Todo tu ser tiene que amar a Dios. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Bendiciones.